este ADAREC quiero iniciar una serie de cómo podemos prevenir la perimplantitis desde el mismo momento que colocamos un implante. Y voy a dedicar la presente sesión al número 1, que para mí es la anchura vestíbulo-lingual que tenemos en el hueso. La anchura vestíbulo-lingual es un parámetro fundamental porque es un error muy común colocar los implantes más allá de la matriz ósea. Y claro, ahí empiezan los problemas que luego pueden ir degenerando progresivamente. Esta sería la línea anatómica, la línea donde están situados las raíces dentarias y el hueso alveolar, el diámetro principal del hueso alveolar. Si existe una discrepancia entre la línea anatómica y la línea donde colocamos los implantes y esta está más vestibular, lo normal es que ese hueso se pierda. Pero aún así, además de estar lejos de la línea anatómica, esta línea blanca, nosotros deberíamos irnos un poquito más dentro. La línea perfecta, idónea de los implantes está más lingual o palatinizada, más palatina, que la propia línea anatómica donde están los dientes. Y eso se debe a que es porque los implantes no tienen Van der Waals y no van a poder conseguir mantener el hueso encima de ellos suficientemente, con lo que la reabsorción ósea está asegurada, con la consiguiente exposición de espiras que va a retener el biofilm y va a hacer muy difícil la higiene de ese lado. De este problema es el que vamos a hablar ahora en el ADAREC. Cuando la anchura es adecuada, no tenemos ningún problema y las cosas van bien y es relativamente fácil hacer las cosas correctamente porque tenemos unas buenas dimensiones óseas y las prótesis nos van a quedar con suficiente grosor en las zonas vestibulares donde tenemos principalmente el problema siempre. Pero en la mayoría de los casos hay un compromiso horizontal entre la línea alveolar o anatómica, donde deberían estar colocados los implantes, y la línea real, donde los implantes pueden estar colocados. Y ese compromiso hay que gestionarlo adecuadamente, tanto en el momento de la colocación de los implantes como en el momento de la colocación de las prótesis. Porque si no es así, podemos tener circunstancias como estas, en las cuales un implante queda absolutamente alejado de la zona de confort y va a perder hueso en la zona vestibular y va a provocar dehiscencia y va a provocar un surco muy profundo y problemas posteriores. Es así que se reabsorbe el hueso si no tenemos suficiente grosor encima del implante y nos quedan situaciones más difíciles. Podríamos preguntarnos por qué se reabsorbe el hueso. Pues lógicamente va a ser por insuficiente vascularización, por no tener las dimensiones suficientes como para poder organizarse como tejido autónomo, y teniendo en cuenta que el implante no ofrece la menor posibilidad de vascularización, sino todo lo contrario, pues evidentemente necesitamos un volumen óseo mínimo que sea viable en el hueso cortical sobre el implante. Y este concepto todavía no se ha definido suficientemente, pero estaríamos hablando de 1,5 a 2 milímetros como mínimo. Porque si no es muy fácil que empiecen a provocarse dehiscencias desde el principio, desde el remodelado inicial que se produce tras colocar un implante. Y ese remodelado podría llegar a ser progresivo si otras circunstancias le acompañan. Es decir, igual tenemos lesiones que permanecen estables en el tiempo, en equilibrio completo, que tenemos lesiones que empiezan a ser progresivas y a complicarse porque la rugosidad de la superficie del implante queda expuesta, el biofilm no se controla adecuadamente, etcétera, etcétera. Esto que acabamos de decir, tan simple, es más importante aún si cabe en el implante post-extracción, puesto que aquí tenemos el Van der Waals que sabemos que se va a reabsorber por sí solo, y esta es la suma de estas dos dimensiones, del gap que dejemos y el grosor de la tabla vestibular,
nos va a dar la medida del pronóstico que va a tener este implante en esta zona, si va a tener o no dehiscencias en el futuro. Por lo tanto, siempre veremos nuestros implantes colocados ligeramente a palatino de la línea alveolar anatómica de la que hemos hablado en el primer momento. Y luego ese gap que dejaremos amplio lo injertaremos para facilitar que no haya una excesiva reabsorción a posterior de la colocación del implante. Esto es lo que tenemos que lidiar todos los días, las opciones frente a la anchura insuficiente de hueso, porque se ha producido ya la atrofia del hueso alveolar debida a la pérdida de los dientes. Y las opciones teóricas que tenemos son estas 4 y tenemos que tomar la decisión adecuada, la decisión correcta de cuál de estas 4 alternativas terapéuticas decidimos en el momento, pero decidamos la que decidamos, siempre debemos evitar cometer el error de dejar poco volumen óseo entre el implante y el exterior, sobre todo en vestibular, que es nuestro punto débil. Muchas gracias por vuestra atención.